¿Cómo le pagas el sueldo al que está vendiendo? ¿Cómo le pagas el sueldo a tu secretario? Esa presión y esa preocupación de cómo llegamos a fin de mes. Muchas veces la gente piensa que tener un Excel es tener un sistema. Ya venciste la primera barrera, que es ponerte el emprendimiento, y si no funciona, del emprendedor como tal vive cansado, vive estresado, vive preocupado. Si no tienes un equipo que pueda seguir trabajando en tu cansancio, tu negocio, chao. ¿Crees que hay emprendedores que no deberían haber emprendido? Bienvenidos a un nuevo episodio de Nexo. Hoy vamos a hablar de algo que le pasa a muchísimos emprendedores, pero que casi nadie sabe explicar bien: el estancamiento. Hay negocios que tienen clientes, que tienen ventas, que incluso tienen potencial, pero no crecen. Muchas veces pensamos que el problema es la falta de motivación, la falta de dinero, la falta de ideas, pero el problema no es ninguno de esos. ¿Qué pasa si el verdadero problema es la falta de estructura? Para hablar de esto, hoy me acompaña alguien que entiende muy bien cómo funcionan los negocios desde adentro. Camila Crespo es licenciada en Ingeniería Industrial y también en Gastronomía. Tiene un máster en Procesos Estratégicos y ha trabajado tanto en el mundo empresarial como en el mundo industrial. Ha estado involucrada durante muchos años en la operación de restaurantes, ha asesorado a negocios desde la consultoría gastronómica y empresarial, y ha ayudado a estructurar y crear diferentes proyectos. Además, tiene una visión bastante completa porque no solo entiende los procesos, también entiende a las personas. Y eso hoy es clave cuando hablamos de negocios que quieren crecer. Cami, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Un gusto. Qué hermoso estar aquí hoy. Chévere. Hemos estado tratando de coincidir y finalmente sí, se logró. Bueno, Cami, primero agradecido de que te hayas dado el tiempito para que tengamos este espacio. No, gracias a ti. Hoy es la primera vez que vamos a tocar el tema de emprendimiento en este espacio. Ambos estamos muy involucrados con el tema del emprendimiento. Sí. Ambos somos emprendedores. Sí. Sabemos lo que conlleva el emprendimiento, el emprendedurismo. Así que hoy quiero que hablemos de esto, lo potenciemos, tratemos de sacarle el máximo provecho y sobre todo sacar el máximo provecho de tu experiencia y el potencial que tú tienes. Buenísimo. Contame un poco, Cami, ¿cómo tú has entrado al mundo del emprendimiento? Te cuento un poco rápido así de mi vida. Yo, como ya mencionaste, estudié Ingeniería Industrial, hice una licenciatura en Gastronomía, hice una maestría, hice varios cursos y todo eso lo hice al mismo tiempo. Entonces me acostumbré a hacer muchas cosas en diferentes ámbitos, incluyendo el dar clases de CrossFit. Entonces yo estaba mezclada y gracias a la visión que me dio tanto la gastronomía como industrial, me permitió poder ver los negocios a los que yo hoy visitaba, negocios de mis amigos y cosas así, de una manera un poco más crítica, pero no de esa manera de criticar mala, sino de ver, aquí se podría mejorar. Entonces, nunca me gustó quedarme quieta, siempre me gustó buscar lo mío, siempre me buscó a ver cómo funcionaría esto. Entonces hubo un día que de la nada dije, pongamos una florería con una amiga, una florería online. Porque yo creo que en Bolivia no hay este tipo de ramos que nosotros queríamos hacer. Y ahí empezó mi primer emprendimiento. De ahí dije, no, el boom ahorita, mucho antes de que empiece el marketing digital como lo que es ahora, que es uno de los marketing más importantes. Yo decía, oye, esto en el resto del mundo está pegando, seguramente en Bolivia también va a pegar. Hay una metodología de marketing que se llama Growth Partner, que yo me enamoré, que se trata de que la persona a la que tú contratas para el marketing se mete a la empresa. Entonces, aparte de promocionarte todo lo que tú vendes, tus productos y conseguir más ventas, se asegura que el crecimiento también venga desde adentro. Y esa combinación me encantó. O sea, yo dije, wow, ¿por qué nadie lo está haciendo? Porque muy pocas empresas en el mundo lo hacían. Y ahí dije, yo quiero eso. Y me monté una agencia de publicidad que vendía más que todo Growth Partner, que era lo que yo quería, porque decía, ahí meto industrial, ahí meto gastronomía. De ahí unos amigos me pidieron ayuda con una cafetería, y como ya tenía experiencia, porque trabajé mucho tiempo en cafetería, ya venía con lo industrial, con lo de gastronomía, y dije, te ayudo. Y empecé así de a poco, sin querer, dar consultorías para cafetería. Entonces, con todo lo que yo empecé a ver, decidí que la agencia deje de ser solo una agencia de publicidad y sea una agencia para hacer consultorías en general. Al principio me especializaba solo en restaurantes porque era lo que yo más conocía. Después me llegó la oportunidad de hacer una maestría en una universidad española de procesos
y me dio otra visión. Y dije, ¿por qué las empresas o los emprendimientos no se dan cuenta de esto tan pequeño que les va a afectar a futuro? Y ves empresas gigantes de millones de dólares que tienen el mismo problema que un emprendimiento de 10 pesos. Que pareciera como que nada que ver, pero claro, el problema va creciendo porque no lo tocan desde la raíz. Entonces, viendo todos esos problemas y con mi cerebro que va a 1000 de 20,000 cosas, me quedé con la agencia y ahorita estoy en eso. De todos los emprendedores que tú alguna vez has conocido durante estos años, ¿cuál es el problema más común que ves en todos ellos? El miedo. Uno diría que un emprendedor no le tiene miedo porque ya empezó, pero cuando tú ya venciste la primera barrera, que es ponerte el emprendimiento, tienes la parte de ¿y si no funciona? Y ya cuando empieza a funcionar, ¿y si me estoy arriesgando mucho? ¿Y si ese pasito más allá me tumba el negocio? Entonces, esa es la primera. Y la segunda es que quieren hacerlo todo ellos. Este tema del miedo me parece súper interesante. ¿Por qué? Creo que el emprendedor como tal tiene una característica bien particular y es esa audacia, esa falta de miedo en todo caso muchas veces que lo caracteriza, digamos, ¿no? Para dar el primer paso. El emprendedor como tal, el emprendedor innato, considero desde mi punto de vista que es una persona que es un poco más arriesgada que el resto. Totalmente. Completamente. ¿Coincides conmigo? Coincido. El tema es cuando tu negocio ya está funcionando y tienes que tomar una decisión complicada. Hay muchas veces tuviste audacia al inicio para lanzarte este negocio y te quedas en la línea donde si avanzas o puedes retroceder mucho. Y ahí es donde a la mayoría de los emprendedores, no todos, al no tener una buena estructura en tu negocio, te da miedo tomar decisiones. Porque si te ponen a analizar, no tienes una claridad de lo que realmente tu negocio puede soportar y qué no podría soportar. Entonces, esa incertidumbre que lamentablemente genera la falta de estructura, te va metiendo de a poquito el miedo cuando tu negocio ya está funcionando. Porque el miedo, para empezar, los emprendedores no lo tienen. El miedo al trabajo no lo tienen. O sea, es increíble. Se van de cajón. Pero cuando ya funcionó es como todo mi esfuerzo y muchos, no todos, porque hay otros que son súper cracks y organizaron su negocio y no, vámonos. Esta es la solución y vámonos y le dan y funciona. Pero yo creo que esa es uno de los problemas. ¿Cómo tú ves un negocio estancado en la práctica? ¿En qué momento un negocio se puede considerar que está estancado? Cuando tiene muchas ventas, o sea, tú ves una gran cantidad de clientes, pero no ves que eso se regresa, o sea, no lo ves tangible. No ves, por así decirlo, un tema de dinero, no ves que el dinero está ahí. O sea, ves, yo vendo un montón, pero ¿por qué siempre tengo problemas? ¿Por qué siempre me falta flujo? ¿Por qué me falta dinero? ¿Por qué estoy despidiendo tanta gente? Entonces, si bien es cierto, el problema de ventas lo tienen solucionado, los otros problemas que conlleva un negocio o un emprendimiento se repiten todos los días. Entonces no les permite crecer más, no solo en ventas, sino en estructura, en procesos, en gente, en sucursales. O sea, como que se frenan porque tampoco es que tengan el tiempo de avanzar, porque viven solucionando los problemas de alrededor para que la venta funcione. Entonces ahí tú te das cuenta que el negocio está estancado. ¿Cuáles, según vos, podrían ser las señales de un emprendedor, o sea, que tiene su negocio, que está trabajando mucho, pero que no está avanzando? ¿Cuáles podrían ser esas primeras señales que lo puedan alertar a él de que el esfuerzo que le está poniendo a su negocio quizás no es el correcto o no está bien orientado? Claro, en todo caso, totalmente. Toda esa energía que le está poniendo. Claro. ¿Qué señales podrían ser, digamos, singulares, características de este emprendedor? Del emprendedor como tal, vive cansado. Vive cansado, vive estresado, vive preocupado. Y tú le preguntas, digamos, hablando en un término más económico, ¿tu negocio es rentable? Y no te puede responder. O sea, quiere decir que no tiene claridad de sus números. Ahí tú te das cuenta que sí, él está con todo el corazón, toda la mente, toda la energía metida en su negocio, pero como tú dices, no está bien orientada. No está siendo aprovechada al máximo esa energía. Entonces, ese estrés, ese cansancio, el que viva con problemas en la cabeza, ya deja de dormir, deja de convivir con su familia o hacer cosas que le interesan, precisamente porque vive pensando en los problemas que tiene que resolver del negocio. Ahí tú te das cuenta que
está mal direccionada la energía. Wow. Yo alguna vez me he sentido así. Creo que del 100% de personas que emprenden, empresarios, personas que tienen un negocio, todos alguna vez creo que nos hemos sentido estancados. ¿Tú crees que el estancamiento es más mental o estructural? Es ambos. Es ambos, porque cuando uno empieza un negocio, al inicio uno tiene mucha emoción y esta es la idea y confías y crees fielmente en tu idea, y muy pocas veces tienes una persona a tu lado que te instruya de, ok, esta es la idea, este es el objetivo, pero para llegar a eso de la mejor manera posible, esta es la estructura que vamos a seguir. Estos son los paso a paso, esta es la gente que vamos a contratar, el tipo de perfil de gente que vamos a contratar. No piensan en eso. Piensan en que yo voy a trabajar las horas que sean necesarias, los días que sean necesarios para que este negocio funcione. Y obviamente funciona, porque uno le mete todo lo que puede y son buenas ideas y funciona. Pero en tu cabeza, al no tomar en cuenta la parte estructural, ahí te frenas. Y de ahí, mentalmente, tienes miedo. Muchos emprendedores, no hablo por todos, tienen el tema de soltar su negocio, de soltar la rienda del negocio para que alguien lo pueda manejar. Al final de cuentas, yo pienso, personalmente, de pronto no todos concuerdan conmigo, cuando tú pones un negocio o un emprendimiento, a la larga tú buscas una libertad financiera que no tienes en ese momento. Entonces, no buscas ser esclavo del negocio, del sueño que te estás poniendo. Entonces, si tú no aprendes a confiar en tu equipo, en la gente que tú mismo contrataste y decidiste que esté en tu negocio, no vas a conseguir esa libertad. Y no porque tu negocio no vaya a prosperar, sino porque tú no te quieres libre del negocio. Como que te vuelves adicto al estrés que te genera ese negocio. Entonces, hay veces que uno piensa que los problemas son, o sea, el problema del negocio es externo, son problemas que no son parte del negocio en sí, pero en realidad muchas veces uno es el problema del negocio. Totalmente. Uno como cabeza del negocio se convierte en el principal problema, porque uno, como tú dices, no puede delegar, te autosaboteas. Totalmente. ¿No ve? Totalmente. Eso nos pasó recientemente. Yo estuve trabajando con una cliente. Ella, normalmente lo que yo ofrezco en las consultorías, me vendo aquí, lo que yo ofrezco es máximo 4 meses de trabajo. A mí no me interesa trabajar con una empresa en la que esa empresa se vuelva dependiente de mí, porque la idea no es que me cambien a mí por el dueño. O sea, la idea es que yo les enseñe a cómo funcionar y cómo estructurar la empresa, para que no dependan de nadie, no solo no de mí ni del dueño, o sea, que la empresa funcione como debería funcionar. Entonces nos pasó con una chica que ella se dio cuenta que su emprendimiento estaba creciendo mucho, tenía muchas ventas, pero ella sentía que no avanzaba y sentía que su empresa y su emprendimiento estaba a punto de colapsar porque seguían llegando ventas, pero su equipo no podía responder a la necesidad del mercado. Entonces me buscó, empezamos el trabajo y el primer mes no avanzamos nada, porque todas las ideas y todo lo que yo le decía, ella no me dejaba entrar a conocer bien la empresa. Porque yo, para hacerte un diagnóstico y decir, a ver, tu empresa tiene esto, yo tengo que meterme a la empresa, a toda la parte de la empresa, o sea, desde el que limpia hasta el ejecutivo más premium, porque necesito saber dónde está el error y dónde está la falla. Y no es que ella no confiara en mí, sino que era recelosa con su negocio. Claro. Entonces estuvimos un mes entero de los 4 meses de la consultoría explicándole por qué tengo que entrar al negocio, por qué tengo que hacer un buen diagnóstico, por qué estoy proponiendo estos cambios, cuál es la finalidad de estos cambios. Y claro, ella esperaba que los cambios se den de golpe. Y si bien es cierto, ella quería resultados rápidos, también entendió que no quería que todo sea de golpe porque tenía miedo que todo se caiga. Entonces, para mí, la manera de hacer cambios o de reestructurar una empresa es lento, es con procesos, es paso a pasito, porque hay algo que son el tema de las personas y muchas veces a la gente no le gusta el cambio. Y si hay una persona que es valiosa en tu equipo que no le gusta el cambio, pero tú lo quieres conservar porque sientes que es el alma de la empresa, que no sea el jefe, digamos, tienes que hacerlo poco a poco. Entonces, un mes entero, ya te digo, dedicado a sentarme con la dueña, a explicarle, a mostrarle resultados, a mostrarle por qué, a desglosar todo su negocio. Y una vez ella entendió, los otros 2 meses avanzamos perfecto. O sea, el cambio se hizo más rápido de lo que yo esperaba, en realidad. Porque su equipo se comprometió, ella se comprometió, todo salió perfecto y ahora está... Pero se abrió, finalmente se abrió. Soltó, se animó a, ok, confiemos. Wow. Entonces, eso. Hay un tema, creo que es súper importante, que no se habla mucho de esto. Uno habla del emprendedor, que uno tiene que ser organizado, que uno tiene que ser estructurado, claro. Pero hay un tema
Uno tiene hábitos y formas de pensar, que eso ya es netamente personal. Totalmente. Es lo que nos caracteriza a cada uno, ¿no? Y aquí yo creo que hay un tema súper importante, que muchas veces nuestros hábitos y nuestras formas de pensar y de ver el mundo nos hace tomar decisiones en nuestro negocio, ¿no ve? Y creo que esos hábitos y formas de pensar muchas veces son los que nos estancan a nosotros como emprendedores, ¿no? ¿Qué hábitos o formas de pensar tú consideras que son nocivos para el emprendimiento en sí? Hay uno que, este término lo agarré de mi familia, que se llama cuidar el puestito, ¿ya? Que es básicamente, en realidad se trataba de alguien que cuide su trabajito y que hace todo así, en chiquitito como debería ser, para no perder el puesto, aunque sea un mal puesto, aunque sea un mal trabajo, lo que sea. Y eso traducido al emprendedor es el ir creciendo poquito a poquito, porque poquito a poquito es más seguro. Pero un emprendimiento que se demora 10 años en crecer poquito a poquito, quiere decir que son 10 años que el emprendedor estuvo encarcelado a su negocio, sin vida, sin disfrutar de su familia, sin tener fin de semana. Ojo, el emprendimiento el emprendedor es jodido meter un emprendimiento y invertir tanto tiempo, pero la idea es que no pases 10 años invirtiendo toda tu vida, alma, corazón a un negocio que crece poquito a poquito, cuando con ciertas decisiones podías haber crecido mucho más rápido, de una manera controlada, obviamente, ¿no? Entonces, ese pensamiento de cuidar, sí o sí, es lo que muchas veces les frena a los emprendedores y que toman malas decisiones. Y la otra es que tienen el pensamiento de que nadie lo hace mejor que yo. Wow. O sea, yo de mi negocio soy el que mejor hace todo. Y puede ser, porque tú lo creaste, pero hay gente que estudia para ciertos puntos, por ejemplo, contabilidad. Un emprendedor, a no ser que haya estudiado contabilidad, no le va a ganar a un contador. Entonces, el emprendedor muchas veces cree que él es el que mejor sabe de todo. Y para mí, el emprendedor es el que tiene mejor visión que todos, pero no es el que más sabe de todo. Porque para eso tú buscas un equipo que te permita crecer. Que te complemente. Que te complemente, tal cual. ¿No, Entonces, justo el otro día yo veía algo bien relacionado a esto que estamos hablando. Es de un señor, se llama Baeza, apellida Baeza, no me acuerdo ahorita el nombre, pero él es el... ¿Sabes me suena bastante el apellido. Él es un multimillonario mexicano que tiene una empresa, Barfa se llama, allá en México, es una empresa cárnica, ¿no? Y él es un podcast muy bueno, la verdad que lo vi, te lo voy a pasar igual para que lo veas. Él hablaba justamente de este tema. Él dice, yo siempre tuve la visión, yo siempre supe dónde quería llegar, pero lastimosamente en una parte del negocio quedé estancado porque habían cosas que yo no dominaba, ¿no? Y ahí habla mucho de la formación de... Tú puedes ser un tipo, una persona con muy buena visión, con todo el impulso, el ánimo de querer ir adelante, saber dónde quieres llevar tu negocio, pero muchas veces no estás formado en ciertas áreas donde es neurálgico tener un conocimiento estructurado y preciso de cómo hacer las cosas. Y él justamente hablaba ahí que uno de sus puntos débiles era, por ejemplo, el tema administrativo contable, que eso durante muchos años fue como una bola de nieve y se fue acumulando y le fue destrozando absolutamente a la empresa, ¿no? Pese a que la empresa tenía un buen producto, tenía ya una cartera, pero el tema administrativo contable los estaba liquidando, ¿no? Entonces, él ahí entendió que él no podía estar en todo lado, ¿no? Y tenía que contar con gente especialista, gente que sepa de esto y que pueda complementar él todo lo que tiene con esas personas, digamos, ¿no? Me parece que es algo clave. Totalmente. ¿No ves? Si tú realmente creo que como emprendedor no tienes claro esto, es un poco complicado querer tú estar en todo. Es contraproducente, o sea, a la larga, primero, somos humanos. Podemos querer estar en todo, pero al final uno se cansa. Puede que te canses en una semana, puede que te canses en 5 años, pero te vas a cansar. Y el problema es, ¿qué pasa cuando te canses? Si no tienes un equipo que pueda seguir trabajando en tu cansancio, tu negocio, chao. Y es lo que pasa aquí en Bolivia, en Latinoamérica, en muchas partes del mundo, que el emprendedor se cansa, vive una vida miserable, pero no tiene un equipo que pueda, ¿sabe qué, jefe? Vaya a descansar, nosotros levantamos la empresa. Entonces, cuesta mucho en la mentalidad del emprendedor y buscar de manera correcta tus procesos, tu estructura, tu equipo,
Entonces hay muchos problemas, sobre todo en procesos. Porque uno dice, procesos, la mayoría de gente cuando hablan de procesos piensan que son la parte netamente industrial. Pero, por ejemplo, el proceso de contratación de un personal. O sea, tú tienes que saber qué es lo que busca la empresa realmente. No porque un tipo te cayó re bien, lo quiero, pero no sabes si la empresa lo necesita. Entonces, hasta en eso que uno diría es insignificante, no, o sea, hay un proceso, hay protocolos, hay necesidades que tienen que suplir, que si no las tienes claras, tomas decisiones equivocadas. Entonces, tener una empresa estructurada y con procesos te permite tener toda la información para que tú como jefe, dueño, emprendedor, te permita tomar decisiones con la realidad de tu empresa. Entonces... Es correcto. Bien. Eso. Hablemos de sistemas. Dale. Cuando hablamos de sistemas para empresas, ¿de qué estamos hablando realmente? A ver, podemos hablar de la parte tecnológica, de que hay sistemas como CRM que te facilitan muchísimo la vida, y podemos hablar de sistemas personales de cómo la empresa se funciona adentro, ¿ok? Tanto los sistemas personales como los sistemas tecnológicos tienen que tener un porqué y tienen que estar orientados a los objetivos y necesidades de la empresa. Entonces tú puedes tener un super CRM que te permita organizar todo, que te permita ver la información y todo lo que necesita, pero si no lo sabes trabajar bien y no lo direccionas bien a las necesidades que ese momento tiene la empresa, tienes un sistema al pedo. Mi padre, ojalá no se enoje por esto, mi padre trabaja en una empresa beta en Costa Rica y ellos tenían una versión como de SAP en una empresa de 13, que es un grupo empresarial que tiene 13 empresas. Y no supieron programarlo, no supieron utilizarlo, hicieron un Frankenstein en la programación, le cambiaron todo. Y al final el sistema como tal fue obsoleto. O sea, no sirve de nada porque no tiene ningún control, no tiene enlace, no tiene un almacenamiento de toda la información. Y están en el proceso de cambiar a SAP. Y el proceso de cambiar a SAP ahorita ha sido larguísimo. Yo estuve haciendo prácticas en esa empresa, por eso lo sé desde adentro. Ha sido larguísimo porque tenían que depurar un montón de información que no servía, que se heredó del anterior sistema, porque no supieron organizarlo ni orientarlo a las necesidades de la empresa. Entonces eso en sistema tecnológico, bien aprovechado, súper bien para la empresa. Pero si está mal aprovechado, está mal dirigido, está mal organizado, no tienes capacitación, no tienes orden y no tienes la información necesaria para que tu personal que va a involucrarse con el sistema lo utilice de la mejor manera posible, a la larga puede ser un problema brutal. Los sistemas son claves. En el caso de los emprendedores, estamos hablando de un negocio pequeño. Si uno quiere empezar a sistematizar su negocio, según tú, ¿por dónde debería empezar? ¿Qué debería sistematizar primero? Almacenamiento de inventario. Almacenamiento de inventario en el caso de que cuente con... Claro, de que tenga. Si es una empresa de servicios, por ejemplo. Si es una empresa de servicios, clientes. Clientes. Y experiencia del cliente. Tener a los clientes en una base de datos, poder contabilizar, filtrarlos, tener Totalmente. más o menos ordenados. Claro, digamos, ¿no? Que el cliente te diga, ¿se acuerda de mí? Claro que sí, aquí tenemos su archivo. Aquí nos acordamos de sus preferencias, de lo que buscaba, quiere el mismo servicio de la anterior vez, porque eso te suma, te posiciona, te ayuda a crecer. Entonces, en una empresa de servicios, sistematizar clientes y obviamente el tema de ventas. El ventas cruzado con contabilidad, para que no tengas fugas. En muchos emprendimientos se cree que hay pérdidas y lamentablemente lo primero que piensan, me robaron. Y en algunos casos puede ser, pero no siempre. O sea, muchas veces se cobró mal, se dieron un descuento que nadie aprobó, pero que supuestamente podían. Se perdió plata porque pasa. Cuando no tienes cómo cruzar tus ventas con tu contabilidad, tus ingresos, tus costos, todo, pasa. Que se pierde plata y vos dices, es que me robó. Y no necesariamente, pero si tú no tienes cómo controlar, no tienes cómo probar, primero, que no te robaron, o segundo, que sí te robaron. Entonces, sistema de ventas, sistema de contabilidad y sistema de clientes es lo primordial. Complejo de entenderlo para el que realmente primero rechaza la idea o que nunca lo ha hecho, digamos, ¿no? O sea, sabemos que, esto me parece un poco chistoso, pero es la verdad. Muchas veces la gente piensa que tener un Excel es tener un sistema. ¿No? Total. Y yo he sido una de esas personas, porque yo organizaba absolutamente todo en Excel. Hoy por hoy, gracias a la tecnología, lo que uno tiene al alcance, a la inteligencia artificial, Totalmente. uno
abre su mente y dice, no, o sea, tengo otras maneras de hacerlo, ¿no? Entonces, el rehusarse a tener esas herramientas, yo creo que te pone en serio riesgo de decir, mi negocio va a sobrevivir. Claro. ¿No? ¿O no? Ahí está el tema, perdón que te corte. Hay estos sistemas o estas herramientas tecnológicas que ayudan un montón, pero mucha gente le tiene miedo y es normal. Pero si digamos tú tienes un Excel y decides que tu empresa se maneje a través de un Excel, ok, es válido, totalmente, siempre y cuando tú tengas un sistema y un proceso de cómo llenar tu Excel y que se llene todos los días. Con uno de mis clientes, ellos manejan su empresa con un Excel, porque es un servicio un poco complejo de sistematizar y ahorita les están programando una aplicación que les permite englobar todo lo que ellos necesitan, que es almacén, depósito, ventas, costos, todo. Pero ellos hasta ahorita lo manejan con un Excel. Y yo le digo, pásame tu Excel. Necesito ver la curva de ventas, necesito ver qué entra, qué sale. Y me dice, todavía no lo he llenado. Entonces, lo que hacían estos clientes es llenar a final de mes. Entonces, no sabes si te cuadra. Yo le dije, ¿cuánto ganas por servicio? El 50%. Le digo, ¿tú estás segura que el 50%? Sí, porque el 50% son costos. Ya, ¿y dónde está la merva? ¿Dónde está el error? O sea, hay un montón de cosas que se toman en cuenta en costos. Entonces, si tú no quieres todavía empezar con pagando una herramienta, se entiende, y vas a empezar con un Excel, tienes que comprometerte a tener un proceso y un sistema para llenar el Excel. O sea, tú digas, cliente 1, todo lo que necesitas en el Excel, para que si ese va a ser tu respaldo, sea real y sea fiel a lo que realmente está pasando en la empresa. Las herramientas te facilitan eso sin tener tanto trabajo. Ahí está el tema. Exactamente. Entonces, podría decirse que eso que tú mencionas tal vez es el error más común que tienen las empresas, que tienen un sistema, pero que no es un sistema automatizado de alguna vez. O sea, de alguna manera, claro, tienes un sistema, pero es un sistema que depende de que la persona haga una acción específica, claro, para que ese sistema funcione y claro, y siga la rueda, digamos, ¿no? Claro. Pero en el caso de que la persona, como tú dices, no haga, no llenen, o sea, el sistema fracasa. Fracasa. Totalmente. No, y aparte somos humanos, los humanos cometemos errores. Un sistema no te va a cometer un error. O sea, un sistema automatizado, si está bien programado, no te va a cometer un error. Exacto. El humano en llenar el Excel le puso 2000 en vez de 200. Y aquí me están faltando 1800. Ya te varió todo. Hablemos de casos reales. Tú me estás ya comentando algunos casos reales. ¿Cuál es el caso? Pues, si se puede, puedes mencionar quién, ¿no? Depende de ti. Pero, ¿cuál es el caso real de una implementación de sistema donde tú hayas visto resultados positivos? De esta empresa que te digo del Excel. O sea, a ver, a mí ellos me buscaron para poder tener un manual de procesos y manual de funciones. O sea, no tenían literal nada. Yo fui un mes, todos los días de la empresa, empezaba a notar cambios, empezaba a notar errores, tuve entrevistas con todo el personal y todos los involucrados en el proceso. Y la empresa era muy desordenada. Es una muy buena empresa. No voy a decir nombres porque ya lo he mencionado en mis videos y se sienten medio mal. Entonces, pero es una empresa que era muy desordenada en toda la parte interna. Pero para el cliente, 10 de 10. O sea, la atención perfecta, la experiencia del cliente, todos estaban felices, los resultados buenos. Entonces, cuando yo entro y empiezo a ver el tema de procesos, empiezo a estructurar la empresa, empiezan a haber cambios que a los que trabajaban no les gustaba, porque estaban cómodos en su desorden. Estaban cómodos en poder hacer lo que ellos quieran, de no tener, si se equivocaban, no tener una represalia. De igual manera, en su cabeza no estaba de que por hacer las cosas bien les den un incentivo. Entonces empezamos a hacer cambios al segundo mes y primero los dos dueños fue como que, wow, realmente nuestra empresa estaba bien desordenada y hay muchas cosas que cambiar. Y cuando empezamos a implementar los cambios, todo lo que es almacén, inventario, errores, empezaron a reducir. Y con el tiempo, el estrés laboral y del ambiente laboral empezó a bajar. Porque ya todo el mundo sabía lo que tenía que hacer, nada se improvisaba. La gente hacía lo que le tocaba hacer y no los llenaban de funciones de todos los ambientes y todos los ámbitos para que ayuden. Entonces, al principio fue como una subida de problema y todos estaban en el punto de, ¿sabes qué? Voy a renunciar
esta consultoría no sirve. Y de ahí empieza la bajada en que todo empieza a funcionar. Y se dan cuenta por qué eran necesarios esos cambios, por qué las reglas, por qué los procesos, por qué tantos estándares, por qué la estructura, por qué la regla de toma de decisiones, porque ellos tenían jefe, gerente y dueño. Y los empleados se pasaban directo al dueño. Y ojo, la idea es que tú puedas comunicarte en cosas que realmente te molesten, pero por una duda pequeña que te la pueda resolver el jefe o el gerente, no te vas a ir a molestar al emprendedor. Sí, la cadena, digamos, ¿no? Exacto, entonces ahí como que se empezó a organizar. Al principio, ya te digo, se chocaron mucho, pero después ahora están funcionando súper bien, han aumentado sus ventas, se han mudado de lugar, están mucho más grandes, ya están implementando otras ideas que tenía el dueño para que su negocio crezca. Entonces ese creo yo que para mí ha sido lo más bonito, porque tuve de todo. O sea, tuve todos los problemas que puedo tener en un emprendimiento en uno solo y se pudieron arreglar. Obviamente ahorita, como te digo, estaban programando la aplicación para su sistema, pero creo que ese ha sido el cambio más bonito y más rápido, porque fue en cuestión de 4 meses. Obviamente tú cambias algo y a futuro van a seguir habiendo cosas que se tengan que cambiar, totalmente. Pero cuando ya la base está sólida y está bien estructurada, los problemas que vengan a futuro o los cambios que vengan a futuro no son tan complicados. El problema es cuando estás en la cima de tu negocio, estás súper venta, súper bien, y quieres empezar a estructurar problemas que vienen desde que se creó el negocio. Y como tú dijiste hace rato, es una bola de nieve que va creciendo y que mientras más grande, más complicado y más difícil hacer los cambios. Y mientras más gente tenga tu empresa, es mucho más complicado, porque eso ya va con el tema de la cultura de cambio de la empresa. Y mucha gente o muchos emprendedores dicen, ok, vamos a cambiar esto. Sí, pero tienes personal, o sea, tú trabajas con personas. Y las personas tienen sentimientos, tienen pensamientos y tienen criterios propios. Por más que quieran el trabajo, o sea, el dueño no puede controlar qué le molesta y qué no. Y ahí es donde entra la cultura de cambio, de cómo presentas los cambios. Como te dije, si hay gente que valoras en el equipo y quieres que se queden, ¿cómo le presentas a esa persona el cambio? ¿Cómo se lo plantas? Oye, en serio, es para mejor. No es que vas a hacer más trabajo, vas a tener menos estrés. O sea, al principio pareciera que, no, me están cargando responsabilidades. Y pasan un mes haciendo todas las responsabilidades que le cargaron y se dan cuenta que están mucho más ligeros, porque ya no tienen que tomar decisiones a la de Dios, a la de Tim Marín, y si sale algo mal es tu culpa. Entonces, yo creo que es... Qué interesante. Creo que hay momentos del empresario, del que toma las decisiones, ya sea dueño, ya sea gerente, donde dice, estamos estancados, tenemos que hacer un cambio. ¿No ve? ¿Cuál es la razón, según vos, por la cual esa persona, ya sea cabeza, ya sea el dueño, cuál es el factor común que siente esa persona o que ve esa persona para decir, tenemos que hacer un cambio? Y ese cambio obviamente se traduce en implementar un sistema, implementar procesos. ¿Qué ve? O sea, ¿qué ha visto? ¿Qué problema ha tenido para que tenga esa sensación y tenga esa acción y diga, tenemos que hacer algo, tiene que haber un cambio? Yo te diría que personas que lleven meses apagando incendios. Que están agotadas, quizás. Están cansados. O sea, que cada día pasó esto. O sea, todos los días es una emergencia nueva. Después de un mes de tener todos los días de emergencias, tú dices, algo no está bien. O sea, algo no estamos haciendo bien para que tengamos tantos problemas. Y si tú eso lo alargas a 2 meses, 3 meses, no solo tienes al que toma las decisiones cansado, tienes al equipo que también está viendo los problemas y las emergencias hasta aquí. Y muchas veces pasa y no se dan cuenta, o se dan cuenta recién ahí, cuando el equipo empieza a renunciar. De la nada empieza uno, después de otro. Entonces, ya no es un tema de que la persona que se fue estaba mal. Es un problema estructural cuando se te van 3 en un lapso de un mes. Entonces, yo te diría que la fatiga o la frustración o el cansancio que llegan a tener es la clave para buscar ayuda o para buscar un cambio. Para buscar algo necesitamos hacer. Muchas veces los emprendedores, en medio de todo su caos, aunque no se pueda creer, pero se sienten cómodos. Hay emprendedores que tienen un caos, pero se sienten cómodos. Sí, la verdad que sí, pero es el tema de... ¿Tú podrías interpretar esto como conformismo, tal vez?
No sé si conformismo, pero es el tema de acostumbrarte a los picos de estrés. No sé exactamente cuál es el estudio, pero yo sí leí que después de cierto tiempo de tener estrés constante, tu cuerpo se vuelve adicto al estrés. Y muchos psicólogos te hablan y te dicen que cuando tú pasas de relaciones o pasas de etapas de mucho conflicto, allá a la calma, a la paz, a que todo funcione bien, empiezas a sentir que empiezas a sentir o depresión, o que estás muy aburrido, o te empiezas a cuestionar todas las decisiones de tu vida cuando ya está la calma. Y es porque cuando tú generas estrés, vas soltando una hormona que se va volviendo adictiva en el cuerpo. Entonces, si bien puede ser conformismo, puede ser también miedo a lo que no conoces, porque si tú quieres, lo tienes así a tu negocio, y te dicen tienes que implementar este sistema, sí, pero yo no sé cómo implementar el sistema. Ya, pero busca ayuda. No, porque es mi negocio. Y no quieren soltar y les gusta la sensación de sentirse útiles, la sensación de que alguien dependa de ellos, la sensación de ellos mismos resolver los problemas. O sea, es complicado porque es difícil, puede ser un poco controversial, que la gente se vuelva adicta a ese tipo de estrés, pero sí pasa. Te juro que hay un estudio psicológico que explica eso. Un negocio desordenado, en caos, ¿tú crees que pueda crecer de alguna manera? Crece. Pero con desorden. Crece, así como crece el negocio, crece el desorden y en algún punto, o sea, de que crece. Crecen en paralelo. Claro, pero en algún punto explota. En algún punto el desorden no te permite avanzar más. En algún punto el desorden hace que tu negocio colapse. O sea, te pongo un ejemplo así rapidito. Una pastelería que empezó en casa en pandemia, se vuelve famosa después de la pandemia y pasa de tener 100 pedidos semanales a tener 1000. Y la chica o el dueño nunca estructuró nada. Entonces, como un emprendimiento que creció tanto, un negocio que creció tanto con desorden, en algún punto va a poder responder a una demanda de 1000. Y si responde cuando lleguen los 10,000, ¿qué va a hacer? Entonces ahí es cuando el orden te explota en la cara el negocio. Es el problema del desorden. Si tú no lo arreglas a tiempo, vas a seguir creciendo. Es una bomba de tiempo. En algún punto va a explotar y te va a explotar en la cara y va a ser en el momento que tú digas, no, justo en este momento no. Y justo ahí va a ser. Pasa. O sea, ahí va a ser. Entonces, es el peligro silencioso del desorden, que es una bomba de tiempo. Qué loco. A ver, hablemos con la verdad. Hay emprendedores que yo creo que son emprendedores muchas veces por decisión. Hay otros emprendedores que se hacen por las circunstancias. ¿Tú crees que hay emprendedores que no deberían haber emprendido? Sí. Con total sinceridad, sí. O sea, que tú veas y sinceramente, sin dar ejemplos, nada, pero personas que tú digas, yo he conocido gente que no estaba hecha para emprender. Sí. Y no debía emprender nunca. Lo mejor tal vez era que tenga un trabajo. Sí, la verdad yo he conocido más de las que me gustaría aceptar. Gente que se ha puesto en emprendimientos y no aguantan la presión, no aguantan el estrés, no aguantan el darte cuenta y estrellarte con la realidad de que no es libertad financiera el primer mes, sino es más bien quedarte sin vida en muchos casos, y que gente que es infeliz, incluso que es muy infeliz emprendiendo. O sea, muy aparte de la parte económica y el estrés, no son felices. Y tienes el otro lado de gente que es feliz. O sea, que sale muerta de su emprendimiento todos los días, pero es mío, trabajo para mí, o sea, me encanta. Entonces ahí te das cuenta que hay gente que no nació para emprender y que se sentiría mucho más cómodo en un trabajo de 8 horas al día con un sueldo fijo y ya está. Qué duro, ¿no? Sí. Yo conozco gente que lastimosamente es duro, porque yo, por ejemplo, soy una persona que ya estoy 10 años como emprendedor. Hace 10 años tomé la decisión de dejar un trabajo y dije, voy a emprender. Claro. ¿No? Obviamente no sabía lo que me esperaba, ¿no? Bienvenida a la realidad. Y fue obviamente en el camino que uno se da cuenta, pero es ese punto donde tú, pues, que haya pasado 2 años, 3 años, 5 años,
Yo, por ejemplo, actualmente, pese a que tengo momentos de caos en mi vida y muchas veces me he cuestionado si realmente tengo que seguir con lo que quiero hacer, yo estoy seguro que no podría volver a un empleo, ¿no? Entonces, si alguna vez me aparece la idea en la cabeza de decir, tengo que buscar un trabajo, que me pasó, me ha pasado, lo tengo que confesar, pero llega eso interno que me dice, no puedo volver a trabajar por alguien, ¿no? Entonces, totalmente. Creo que yo he hablado con muchas personas que han emprendido y lastimosamente ellos dicen, no me gusta, o sea, sencillamente quiero un trabajo. Creo que voy a buscar nomás un trabajo. Es la seguridad, ¿no? Es ese gusto por lo seguro, porque esta vida es totalmente incierta. Claro. También el gusto por lo seguro, y en su momento dijiste el conformismo o la comodidad. O sea, toma en cuenta que un emprendedor, si le empieza a ir bien, tú debes saber muy bien, hay gente que empieza a depender de ti. O sea, si no funciona, ¿cómo le pagas el sueldo al que te está ayudando? ¿Cómo le pagas el sueldo al que está vendiendo? ¿Cómo le pagas el sueldo a tu secretario? Lo que sea. Entonces, esa presión y esa preocupación de cómo llegamos a fin de mes es la que muchas veces la gente no aguanta. Exactamente. Y dice, ¿sabes qué? No. ¿Sabes? Yo prefiero que me paguen, matarme trabajando 8 horas y tener la seguridad de que a final de mes voy a tener tanta plata. Wow. Entonces, es que creo que, por no decir todos, hemos pasado una vez por eso. Tal vez hasta el emprendedor más sistematizado, organizado, con totalmente procesos. Y el tema ahí es la habilidad que uno tiene para poder convencer a la gente de que te acompañe todavía en el proceso, que esto va, que esto marcha, que esto va a funcionar. Que confíen. Confía, ten fe. O sea, muchas veces la gente no va a estar en tus zapatos, ¿no? Totalmente. Ellos tienen que comer, tienen que pagar cosas, entonces es muy difícil remar a veces contra toda esa corriente, ¿no? Eso, y también es difícil. Yo creo que un emprendedor no puede tener ego. Y es lo que la gente no entiende. Un emprendedor, para mi criterio, ojo, hay opiniones divididas, no debería tener ego, ni dejarse llevar por su ego. De sentarte a hablar con tu trabajo y decir, mira, es la realidad de la empresa, es lo que te puedo ofrecer, yo creo en este proyecto, me encantaría que me acompañes, que estemos juntos, te prometo que cuando esto empiece a ir bien, te puedo pagar esto, podemos tener estos beneficios. O sea, explicarle a tus empleados o a tus trabajadores o a tus ayudantes y hacerlos parte de lo que tú crees. Porque si tú compartes de una buena manera, sin el yo soy el jefe y sin el ego de yo soy el dueño de esto, la gente te va a entender. Y hay gente que no, porque tiene familias, y hay gente que cree en tu proyecto y dice, que cree en tu proyecto y no, esto funciona, esto va a despegar, vamos juntos. O sea, creo en ti, confío en ti. Pero si una persona egocéntrica le explica a otra, no, ¿sabes qué? Necesito que trabajes. ¿Con qué ganas de querer trabajar para alguien que solo ve por sí mismo? Claro. Entonces, la transparencia en todo caso, ¿no? Debe ser lo más transparente posible con toda la gente que uno trabaje, construya su proyecto desde las bases, ¿no? Para que sepan la realidad. Totalmente. Y ser realista con la gente. ¿Y decir, yo estoy en esto, las condiciones son estas, no te voy a ocultar, puede haber momentos malos, momentos buenos, de todo, pero me gustaría que estés conmigo, digamos. Totalmente. ¿No? ¿Quieres? No, punto. Claro, y tanto para el trabajador y como para el que va a dar trabajo, saber a qué se enfrentan. Porque tampoco es bueno ilusionar a todos tus empleados de que a la mitad del camino se den cuenta que no va a ser así, te renuncien y te quedes colgado. Y tampoco para el trabajador darse cuenta, me engañaron, no va a ser así. Entonces, mucha transparencia, por lo menos siempre, pero vital en el inicio del emprendimiento. Si quieres gente que realmente te acompañe y como dicen en todas las empresas, se pongan la camiseta de la empresa, pero que sea real. Pero tampoco, aclarar, esto es un poco polémico, muchas empresas te piden que te pongas la camiseta para abusar. No abuses, ¿no? O sea, claro, tampoco. me pongo la camiseta, pero respeta. O sea, yo he escuchado casos bien complicaditos de empresas muy respetables, que no puedo decir nombres, de ponte la camiseta, la empresa le va súper bien, la dueña o el dueño ganan re bien y sus empleados menos del mínimo y trabajan más de 8 horas.
y no tienen fin de semana y más bien la actitud es deberían estar agradecidos que trabajan aquí. Tienen trabajo. No, que trabajan aquí en tan prestigiosa empresa, muy aparte de que tienen trabajo. Wow. Entonces vos te das cuenta de, sí, el ponerse la camiseta cuando es real, cuando es por algo que vale la pena, gana tanto el trabajador como el empleador. Pero cuando hay personas poco éticas, el ponerse la camiseta es ponte para que yo pueda pedirte más cosas y pueda abusar más de tu servicio profesional, digamos. Entonces es complicadito. Hablando del emprendedor nuevamente. El emprendedor es el tema de hoy. ¿Disciplina o talento para el emprendedor? ¿Qué pondrías tú primero? Disciplina. Totalmente. Y no solo para el emprendedor. Para todo. Para todo. Para mí la disciplina y la obsesión le puede ganar al talento tranquilamente. Claro, muchas veces dicen, no, es que yo soy el cerebro, esto yo sé cómo es, pero bueno, claro, no hay disciplina, no avanza a ningún lado. Como la historia de la tortuga y la liebre, que nos contaban de niños, o sea, tal cual. ¿Cuál consideras que debería ser el sistema básico que un emprendedor tiene que implementar de entrada en su empresa? Cuando está por empezar, antes de empezar. No estamos hablando de una empresa que ya está funcionando. Es una persona, quiere empezar un proyecto, es una persona estructurada, disciplinada, digámoslo así. ¿Qué sistema recomendarías que de entrada tenga? Contabilidad. ¿Cómo subir? Puede ser con promociones, marketing, etcétera. Entonces, es lo importante y realmente hacer un diagnóstico real. Hay muchos lugares, muchas personas que te venden diagnósticos de un día. Y en un día no conoces una empresa por más pequeña que sea. O sea, un buen diagnóstico, depende obviamente del tamaño de la empresa, puede tardar de 3 semanas a 2 meses, si no es más. Oh. Pero tú vas a tener una radiografía de cómo está tu negocio, dónde están tus puntos de mejora, dónde están tus puntos críticos, dónde tienes que qué está funcionando súper bien, qué deberías cambiar. Entonces, yo creo que para empezar, si te sientes estancado, lo primero es el diagnóstico. ¿En unos 2-3 meses tú consideras que es un tiempo prudente para que una empresa pueda hacer un saneamiento de sus procesos o implementación de sistemas? No del todo, depende obviamente del tamaño de la empresa, Obviamente. Pero para empezar sí. Hablemos de una pyme. Sí. 2-3 meses pueden ser 2-3 suficientes. meses. Si tienes compromiso de la alta dirección y de todo tu equipo. Claro, tiene que haber la apertura Total. de las cabezas para abrirte las puertas de la empresa, digamos. Totalmente. ¿No? Si están completamente comprometidos, en 2-3 meses vas a tener un cambio bastante grande que lo vas a sentir en 6 meses. Increíble. Mira, me pongo a pensar yo que yo personalmente, como tengo la productora, tenemos este proyecto de podcast, actualmente considero que me faltan procesos y sistemas. Me has hecho pensar mucho, la verdad, hoy. Seguramente. No, yo te digo que empresas multinacionales tienen problema de procesos, que marcas increíblemente grandes tienen problema de procesos. Imagínate en unas empresas un poco más pequeñas, más nacionales, o sea, dudo mucho que haya una empresa que diga yo estoy perfecta en procesos. Es complicado porque las cosas varían, los tiempos cambian y muy pocas veces se dan el tiempo de ok, mi proceso inicial era pero evolucionó y ahora es lo voy a actualizar. O sea, imagínate, hay empresas que contratan ingenieros de fijo para todo el tiempo actualizar sus procesos porque saben que es lo que les permite tener una claridad de la empresa. Entonces, no sé si te vas a sentir mal o te vas a sentir mejor, pero todas las empresas deben tener un problema, así sea mínimo o grande, de procesos. Creo que el tema es no tomárselo a mal. El hecho de que tú no tengas un sistema bien establecido, Totalmente. no tengas buenas prácticas, no te hace mal emprendedor. No. Al contrario, creo que si tú más bien reconoces y ves las fallas, más bien es algo muy positivo, porque Claro. estás viendo una deficiencia real Ya estás que empezando. obstaculiza tu crecimiento, digamos, ¿no? Totalmente. Entonces ahí creo que parte de ese lado. Sí, ya identificaste dónde puedes mejorar. Exactamente. Entonces, sí, la verdad, y lamentablemente aquí en Bolivia, mucho en Latinoamérica
he visto un par de personas, empresas que ayudan a emprendedores, pero en Bolivia no hay muchas personas que realmente se enfoquen en guiar al emprendedor de la manito, ven. Esto es lo que necesitas para que tu empresa a futuro, cuando crezca, tu super idea explote, sea bien, o sea, tú puedas sostener ese crecimiento. Entonces, y además, cuando tú estás empezando, no piensas, ay, me voy a poner una estructura. O sea, que empiezas que funcione, por favor. Claro, lo primero que piensas es quiero empezar a generar, digamos, ¿no? Totalmente. Quiero poder pagarle a la gente que está trabajando conmigo. No estás pensando ahorita en implementar un sistema. Totalmente. Pero lo escuché alguna vez. Todo es un círculo vicioso. Si no tienes procesos, no tienes retorno. Si no tienes retorno, tampoco puedes pagar a la gente. Entonces se vuelve todo un círculo vicioso, ¿no? Todo, y incluso es complejo. Totalmente, incluso la plata rinde más cuando tienes procesos definidos, porque no se te va en cositas o en emergencias de que ya. Claro. Entonces, sí, es complicado, pero yo creo que así sean los procesos básicos de una empresa, sea la que sea, tienen que tener. O sea, es muy importante. Y para empezar, ya te digo, el diagnóstico, documentar todo lo que tú haces, que tú dices, ¿para qué voy a documentar que tuve una reunión con tal cliente? ¿No? O sea, hay un proceso para tener reuniones. Pareciera chiste, pero hay un protocolo y un proceso que tú necesitas tener estandarizado, porque en tu caso, por ejemplo, cuando tú no estés y alguien tome tu puesto, cuando tú ya estés de jefe y no, yo ya no tengo reunión, yo ya no trabajo. Necesitas haber capacitado a la persona de la mejor manera posible para que la esencia de Aletico siga aquí, siga en tus proyectos, siga en tus negocios. Entonces, ese tema de los procesos te permite poder transmitir la esencia del dueño a los trabajadores. Totalmente. Entonces, es lo que no entienden. Para eso sirve. Todo se traduce a que si algún día tú quieres que tu negocio funcione sin ti, tienes que tener procesos y sistemas. Totalmente, así mismo. Si no tienes eso, lastimosamente serás el eterno esclavo de tu negocio. Completamente. Cami, te agradezco mucho que te hayas dado este tiempo para venir. Qué bueno que hayamos podido coincidir al fin. Sí. Después de muchos problemas técnicos. Y nada, te deseo la mejor de las suertes en tu viaje. Te estás yendo fuera del país, te estás yendo a vivir con Leito, otro lado. Chicos, les deseo lo mejor de verdad. Y qué lindo que hayamos podido tener esta charla, hablar de estos temas, que no son temas muy que no comunes. Habíamos podido hablar muy a fondo, muy a fondo en nuestra rutina. Pero te agradezco mucho que hayas compartido tu conocimiento y que, bueno, sobre todo la gente que está viendo esto pueda apreciarlo, pueda absorberlo y pueda sacarlo a favor totalmente. de ellos, ¿no? Yo te agradezco inmensamente por el espacio. Está divino tu estudio, me encanta. Gracias. Felicidades. Gracias. No, pero la verdad estuvo divertido porque son temas que no se habla muy seguido, primero, y segundo, no tan sincero. Tan profundo, aparte, ¿no? Hemos tocado muy a fondo estos temas, o sea, realmente muchas veces uno habla de, sí, tengo mi negocio, yo hago esto, pero no hablas de, mis procesos son estos, yo tengo estos 10 problemas. personas trabajando conmigo, no, o sea, no, totalmente. No hablas de esas cosas. No, sí. Espero que se valore y que llegue a quien tenga que llegar el contenido de la información. Gracias por la invitación de nuevo. No, a ti las gracias. Muchas veces creemos que para crecer necesitamos hacer más, pero este episodio nos deja una idea súper clara. No siempre se trata de hacer más, sino de hacerlo mejor. Los sistemas no son burocracia, son claridad, son orden, son la base sobre la cual un negocio puede crecer sin depender del caos. Gracias por acompañarnos en este episodio de Nexo. Si hoy sientes que estás estancado, tal vez no necesitas más motivación, tal vez necesitas estructura. Nos vemos en el próximo episodio.